Desde el punto de vista de deficiencia de nutrientes en las plantas, en sistemas nuevos debemos de sospechar con pocos peces, las concentraciones de nutrientes no van a ser suficientes para que esas plantas puedan crecer. O sea, tenemos que esperar un tiempo para entonces comenzar a sembrar esas camas de crecimiento. Otro problema puede ser el biofiltro. O sea, que el biofiltro no tiene el área de superficie adecuada. Habíamos hablado un poco de la ingeniería, ¿verdad? De los componentes que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando vamos a desarrollar, ¿verdad? Hacer este biofiltro, poco nitrato o mucho amoníaco. Así que en el caso de mucho amoníaco, habíamos dicho que puede ser hasta tóxico para las bacterias, o un poco nitrato que entonces no puede, no hay suficiente para que entonces las plantas puedan utilizarlo como alimento. Si se alimenta muy poco a los peces, no vamos a tener los resultados de la concentración de nutrientes que nosotros queremos. Vamos a tener poca producción de nutrientes. Y entonces aquí vemos algunos ejemplos de deficiencia de nutrientes. En el caso del tomate, aquí podemos ver ese bottom rot, esa pudrición. Estoy seguro de que hay algunos de ustedes que han cultivado tomates y le ha pasado esto. Y aquí podemos ver en algunos tomates estas manchas que se deben a deficiencia de calcio como tal. Se pueden comer, no hay ningún problema con ellos, pero realmente no se ven como estos tomates bonitos que nosotros esperamos con un color completo, total, rojo como tal. Así que requisitos nutricionales para algunas plantas. Plantas que tienen bajo consumo de nutrientes. Ahí vamos a tener esas hierbas aromáticas, albahaca, menta, hierbabuena, perejil, cilantrillo, todo eso que nosotros vamos a utilizar en hoja. Las lechugas, las diferentes lechugas, acelgas, cebolletas. Las cebolletas son chives y se dan magníficamente bien en los sistemas acuapónicos. Ese famoso repollo chino, pak choi, berro y legumbre, como tal, pueden darse muy bien. Plantas con requisitos intermedios, ya remolacha, yautía, cebollas y zanahoria. Y plantas con un alto consumo de nutrientes, las que van a producir frutos, esos tomates, berenjenas, pepinillos, calabacines, pimiento como tal. Y plantas de la familia de los repollos como el coliflor o el brecol, para ese proceso de producir esa flor, porque recuerden que lo que nos estamos comiendo de esto son las flores como tal, requieren una alta cantidad de nutrientes que estén disponibles en el agua. Regla general, plantas que producen hojas para el consumo, o sea, que hojas que nosotros nos vamos a estar consumiendo, generalmente necesitan altas cantidades de nitrato. Así que en las aguas, en los sistemas acuapónicos, se producen altas cantidades de nitrato, no vamos a tener muchísimo nitrógeno y esas plantas van a crecer maravillosamente bien. De hecho, una de las cosas buenas, y la vamos a discutir más adelante, es que esas plantas, como tienen un periodo de crecimiento tan corto, en muchos casos 30 días, o en algunas hierbas aromáticas que podemos hacer 3 cortes, y cortamos, cosechamos, dejamos que crezca, cortamos y podemos hacer eso hasta 3 o 4 veces, pues entonces mensualmente podemos hacer eso y rápidamente estamos produciendo, versus otras de estas plantas que fructifican, que básicamente a los 90 días que vamos a empezar a tener ese cosecho como tal. Para la producción de raíces, altas concentraciones de potasio. Habíamos mencionado también que para las frutas, como tal, tomate, berenjena, pimiento, necesitan niveles bajos de nitrógeno, que en los sistemas de nosotros no se caracterizan porque son bajos en nitrógeno, y altas cantidades de potasio. Así que ese potasio, esas sales de potasio que nosotros vamos a utilizar para rectificar el pH, a su vez nos van a servir como esos suplementos de esos nutrientes para estas plantas como tal, para poder llevar a cabo ese cultivo efectivo. Ese pH y disponibilidad de nutrientes. Habíamos mencionado esto por encima, aunque el pH óptimo para diferentes tipos de plantas pueden variar, la disponibilidad de nutrientes para la mayoría de las plantas ocurren en esa solución nutritiva entre ese pH de 5.5 y 6.5. Nosotros ya sabemos que estamos un chinchín más alto para que entonces esas bacterias puedan funcionar de una forma adecuada. Y con las tilapias ellas van a estar funcionando bien, ellas, eso no les interesa mucho.
Ahora, ¿por qué ocurre la deficiencia de nutrientes? ¿Por qué podemos encontrar esa deficiencia de nutrientes? Muchos de estos micronutrientes pueden formar compuestos insolubles. Esto es de química. Los estudiantes de química general de los primeros laboratorios hacen este tipo de experimentos en donde se le da una serie de soluciones y usted las va echando en tubos de ensayo y ve qué es lo que está pasando. Y esto es un claro ejemplo de lo que sucede. Y de hecho, pues les pongo con esta sustancia amarilla porque esto es lo que sucede cuando el hierro más 2 se precipita. O sea, se forma todo este precipitado y básicamente ese ion de hierro, que era el que nosotros queremos tener, ya lo perdimos. Y aquí pueden ver qué es lo que sucede como tal. Esto hace que estos micronutrientes no se encuentren disponibles en el agua y las plantas, por lo tanto, no los pueden incorporar, no los pueden absorber a través de las raíces y básicamente se pierden. Así que es por esto que es bien importante ese pH para nosotros. En esta imagen, noten que aquí tenemos nitrógeno, bueno, tenemos fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, hierro, manganeso, boro, zinc y cobre, molibdeno y amonio. Y aquí podemos ver este pH que está de 6.5, 7, que es el número que nosotros queremos. Y aquí el grosor que podemos ver aquí de esta banda es lo que nos dice qué cantidad hay disponible. Noten que si nos movemos de pH 8 a 10 o de 6 a 4, esta parte se hace más finita y se pierde. Noten que en donde nosotros estamos debemos tener fósforo en cantidades adecuadas, potasio, azufre, calcio, magnesio. Noten que aquí el hierro empieza a disminuir. Manganeso, boro, cobre, zinc, molibdeno y amonio. Y vamos a encontrar este componente dependiendo de ese pH. Así que esta imagen a mí me encanta, me gusta mucho porque de una forma sencilla nosotros podemos ver qué es lo que está pasando con ellos, cómo están disponibles. Aquí podemos ver que el manganeso, si pasamos de 7, comienza a reducirse hasta que llega a un pH de 4, pues ya lo perdimos completo. El hierro, pues entonces a pH altos comenzamos a perderlo. Y esta es la razón de por qué queremos mantener ese pH en estos rangos adecuados. Así que pH y disponibilidad de nutrientes. A pH que vienen siendo mayores de 6 comienzan las deficiencias severas, perdónenme, menores de 6 comienzan las deficiencias severas de fósforo, hierro y la mayoría de los micronutrientes. Y a pH mayores de 7 comienzan las deficiencias severas de hierro, magnesio, cobre, zinc, boro y fósforo. Así que nosotros el compromiso es estar cerca de 7, 6.8, 6.9, 7. Así que en el conjunto que ustedes van a recibir o ya recibieron, que entiendo que ya lo recibieron, vamos a medir pH y vamos a saber qué es lo que está pasando. Y con la presentación entonces podemos ver qué es lo que va a estar disponible. Así que otra de las preguntas, ¿cómo podemos identificar las deficiencias en las plantas como tal? Podemos observar los signos relacionados a los problemas con deficiencias por cambios en el patrón de coloración en las hojas, la localización de esta manifestación en la planta, o sea, si son hojas que están en la parte inferior o hojas que están en la parte superior de la planta, que vienen siendo las hojas más nuevas, los tallos más nuevos, ¿verdad? La forma de crecimiento de cómo esa hoja crece, los bordes de las hojas que en algunos casos se pueden quemar, se pueden morir y crean zonas necróticas en las raíces. Todo esto nos puede ayudar para entonces darnos una idea de que hay algo malo que está pasando como tal. Las toxicidades en el caso de nosotros van a ser relativamente raras. Nosotros principalmente lo que vamos a ver es, si observamos, vamos a tener deficiencia. Así que hay una serie de elementos en las plantas que se clasifican como elementos móviles o elementos no móviles o inmóviles, que eso es lo que quiere decir es que se pueden mover en la planta. O sea, la planta tiene la facultad hay algunos que los pueden mover de un sitio para otro y hay otros que ya que están en un sitio, pues la planta no los puede mover como tal. Y eso se llama traslocación o traslocado, que se pueden mover. Así que esos móviles
pueden ser movidos, se pueden mover de las hojas viejas, o sea, de las hojas que están en la parte inferior a las hojas nuevas que están creciendo. Y eso es totalmente lógico porque ya que la planta los absorbe, ¿por qué dejarlos en una hoja que se va a caer y se van a perder? Muchas plantas lo que hacen es utilizar, o sea, sacar todo lo que sea de beneficio de esa hoja que ya está vieja, ¿verdad? Que ya perdió esa función y en algunos casos meten cosas adentro de esas hojas y cuando se cae la hoja se las lleva, cosas que ya no quieren como tal. Así que las deficiencias se manifiestan en las hojas de la parte inferior de la planta, en las hojas que nosotros conocemos como las hojas más viejas. Y nosotros podemos ver esas deficiencias en este caso de magnesio, potasio, zinc y nitrógeno. Así que en esas hojas más viejas nosotros podemos ver esa manifestación. Y tenemos las que son inmóviles, son aquellas que no se mueven y las deficiencias se van a manifestar en la parte superior de la planta. En otras palabras, donde tenemos el crecimiento rápido, el crecimiento de esas hojas nuevas, hojas y tallos nuevos como tal. Y ahí podemos ver deficiencias de calcio, de hierro, de azufre, de boro, de cobre y de magnesio. Así que uno de los signos que nosotros podemos identificar es esas hojas con unos parchos de colores extraños que vamos a conocer como clorosis. Clorosis en los márgenes de la hoja. Noten que tenemos este centro de la hoja de un color verde y los bordes todos amarillentos. Aquí esto tenemos señal clara de problemas, que tenemos deficiencia de magnesio. ¿Cómo podemos corregir eso? Vamos a alguna farmacia, ¿verdad? Compramos saldiguera. Hacemos, y de hecho muchas de las saldigueras en algunos casos le dice cantidad de cucharas por galón o por litro, etcétera, que usted debe de utilizar para aplicar a las plantas. Algunas hasta le dice cantidad para el césped, para la hierba del frente de su casa. Y tenemos clorosis intravenosa, que en este caso es hierro, zinc o magnesio. Noten que se ven, las venas se ven de una coloración más, de un verde más intenso, y el resto de la hoja se ve con esa clorosis, ¿verdad? Que eso es lo que significa es poca clorofila como tal.